Hola, muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a esta transmisión que se está realizando en directo para todo el Perú y el mundo, una conferencia de la ciencia y cultura gnóstica, donde conoceremos aspectos relevantes acerca de nuestra sociedad, nuestra cultura, acerca de nosotros mismos, acerca de las condiciones en que nos encontramos, cómo podemos mejorar las condiciones que van en contra y cómo podemos mantener las condiciones que nos están favoreciendo. La Gnosis es una institución que nace en Colombia para el año 1950, es fundada por el maestro Samael Aún Weor y de allí se expande por el mundo. Y más hoy en día, con la tecnología, con la tecnotrónica, se está difundiendo por todo el mundo. El día de hoy les traemos un tema muy especial que se titula Evolución del lenguaje humano, un tema de antropología gnóstica. La gnosis tiene entre su conocimiento, entre su haber, la ciencia, el arte, la filosofía y la mística como los pilares del conocimiento. Todo conocimiento tiene que basarse en esos 4 pilares, y por eso es que en la antigüedad existieron grandes culturas que aún hoy son reconocidas y aún hoy se desconoce cómo llegaron a ser tan grandes. Entonces, la antropología gnóstica se encarga de explicar a la sociedad cómo es que esas culturas llegaron a ser tan grandes y cómo nosotros somos herederos de un conocimiento que ellos nos dejaron para que podamos ser tan grandes como ellos o todavía más. Debido a que nos encontramos en una dimensión del mundo donde todo evoluciona e involuciona, pues mucha de la información que estas grandes culturas nos han dejado, pues se ha perdido. Más sin embargo, la información que nos han dejado en algunos documentos bien conservados o parcialmente conservados, especialmente en piedras, grabados en metales, hay información antiquísima que todavía se mantiene, información más reciente que todavía se mantiene, ya no en piedra, aunque también, pero en cueros, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema especial que les tenemos el día de hoy. Evolución del lenguaje humano. Bueno, en términos generales, en nuestra cultura occidental, el conocimiento que tenemos acerca del origen de las diferentes lenguas que hay es que en la Biblia, en el capítulo 11, del versículo 1 al 9, se habla de la Torre de Babel. A esos versículos se le atribuye el origen de todas las lenguas diferentes del planeta. Pues se dice que en esos versículos se habla de que se había construido por la humanidad una torre tan alta que ya se acercaba al cielo. Entonces Dios dijo, pues si todos unidos logran eso, pues vamos a desunirlos para que no lo logren. Y entonces les puso a hablar diferentes lenguas a cada uno. Pues tengamos en cuenta que todo lo que está en la Biblia es un lenguaje simbólico. El Cristo ha enseñado que existe un conocimiento que es en parábolas y que debe ser explicado a las personas que lo puedan entender y que estén interesadas en entenderlo, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, cuando la persona tiene ese interés en conocer lo que la Biblia nos está explicando de una forma simbólica, se viene a descubrir
una serie de conocimientos que son actuales y que por lo general la gente cree que pertenece a cientos de años atrás, pero verdaderamente cientos o miles de años atrás, pero verdaderamente como es simbólico es algo que es de actualidad. Entonces, pues lo que podemos decir es que la humanidad ha tenido una lengua, verdaderamente una lengua común, todo el planeta. Ahora vamos a ver en qué época, y la Biblia pues nos está hablando de que se repartió en diferentes lenguas. Entonces, así como existe la raza amarilla, existe la raza negra, existe la raza piel roja, existen los blancos, pues hay una distribución en el planeta de las diferentes lenguas, y eso es un misterio, ¿sí?, para la humanidad, incluso porque estamos repartidos por colores de piel. Vamos a ver entonces lo que el gnosticismo nos puede aclarar acerca del origen de las lenguas. La ciencia oficial que estudia el origen del lenguaje, las familias de los lenguajes, pues nos habla de un árbol, y en ese árbol pues existen dos troncos principales de donde salen todas las lenguas que hay en el mundo. Entonces se dice que la raíz de todo el lenguaje que hay en el mundo se dice que es indoeuropeo. Sí, el continente asiático y Europa, como origen del conocimiento, de las lenguas, de las diferentes lenguas que existen en el planeta. Ahora vamos a aclarar que no, que verdaderamente la ciencia corriente pues desconoce verdaderamente de dónde vienen las lenguas. Incluso la misma ciencia oficial admite y supone que viene de los indoeuropeos, las diferentes lenguas como tronco principal, pero aún así ellos admiten que no es nada seguro. Pero para dar una explicación a la humanidad, pues ellos dividen después de ese tronco principal dos troncos, y de esos troncos pues definen todas las lenguas que existen en el mundo. Aquí podemos ver a la parte derecha el inglés, a la parte superior izquierda el español, y cómo se originan de esas lenguas indoeuropeas. Pero no vamos a pasar a explicar este árbol que la ciencia oficial nos presenta, porque para el gnosticismo presenta mucha deficiencia. Tiene algunas partes que pueden ser, pero tiene muchas partes que no pueden ser. ¿En qué se basa la gnosis para explicar el origen del lenguaje humano? En la Biblia, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, como nos indica esta parte de la Biblia, el verbo era Dios. Entonces, por lo general siempre nos presentan a Dios como ese personaje de barba blanca, un señor anciano, forma que Dios puede tomar, pero Dios se representa más allá de la mente como vibración. Por lo tanto, pues si Dios ha creado todas las cosas que existen en el planeta y en el universo, pues por lo tanto Dios ha creado las diferentes lenguas que existen en la creación. Vamos a ampliar un poco más. Entonces, las lenguas son de origen divino. Eso tenemos que tenerlo claro. Las diferentes lenguas son de origen divino. ¿Por qué? Porque tienen un origen único. Nadie puede confirmar de dónde salen las diferentes lenguas, pero vamos a ver que existen lenguas
que son divinos, pero también hay lenguas que son creadas por el hombre, que no son de origen divino, y por lo tanto el hombre, al ser imperfecto, su creación es imperfecta. Y el problema es que la humanidad, pues está predominando en la humanidad el lenguaje imperfecto que el mismo hombre crea, y eso para nosotros, para la humanidad, nos trae muchas desventajas. Así que la preocupación de la gnosis es informar a la humanidad cuál es el verdadero sendero que debemos tener cuando de usar las palabras se trata. Lenguas de origen divino está el sánscrito, el hebreo, el chino, el aymara, por ejemplo, y existen el lenguaje de origen humano, por ejemplo, ok, makey, okidoki, okis, sumare, asu, estar chihuán. Sí, que estar chihuán la mayoría de estas palabras son peruanas, creadas por la población, y chihuán es una persona de la política que decía que aún con el sueldo que tenía de político no le alcanzaba. Entonces, si así es un político que gana tanto, ¿cómo será una persona del campo, de la chacra, que gana casi nada? Entonces es una alegoría. Estar chihuán. Estar misio también es estar sin dinero. Misio, pues misionero. Una persona que es misionera por lo general deja todo, su familia, sus posesiones, su profesión, para dedicarse a difundir la doctrina del Cristo. Entonces estar misio. O estar aguja. Ustedes saben que una aguja no es gorda, así que es flaca, así que hay necesidad de esa persona delgada. ¿Qué falta? O qué roche, ¿sí? Que es así como una vergüenza. Habla, causa. En otras partes se dice pana. En Colombia, por ejemplo, se dice parcero. ¿Qué lenteja? Que entre los significados que puede tener está persona que es muy despaciosa. Bueno, esas palabras son de origen humano. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, demostrar que sí existe un lenguaje de origen divino, que desconocemos su origen y que es único, pero también existe un lenguaje de origen humano, y que ese lenguaje de origen humano es descompuesto porque no tiene un sustento espiritual, sino mental. Y eso lo hace deficiente para todas las cosas que nosotros queremos realizar. Es una lengua sagrada porque viene directamente de Dios, porque por Dios todas las cosas fueron creadas. Entonces hay lenguas que son así, como esas que nombramos ahí: sánscrito, hebreo, chino y aymara. Bueno, entonces ahora vamos a ver en las diferentes culturas cómo es que se desarrolla el lenguaje divino. El lenguaje de origen humano no nos interesa, porque verdaderamente no nos aporta, y es algo superficial. A nosotros, la humanidad, nos debe interesar las cosas de origen espiritual, porque de lo espiritual es que proviene lo material y no viceversa. Bueno, veamos entonces. El maestro Samael dice que cada planeta tiene 7 razas. Vamos a ver nuestro planeta Tierra, cuáles son las razas. La primera fue la raza polar, la cual existió alrededor del casquete polar. Luego existieron los hiperbóreos, que existieron alrededor del casquete polar en épocas posteriores. Muchos de esto que está aquí, que estamos diciendo, pues no se va a profundizar, porque ustedes lo pueden encontrar en los libros de antropología del maestro Samael, y porque se ha dicho en las otras conferencias de antropología. Hoy pues estamos enfocados a ver la evolución de las lenguas de la humanidad.
Entonces, los hiperbóreos es una humanidad que existió alrededor del casquete polar después de que desapareció la raza polar. Luego los hiperbóreos existieron los lemures, la raza lemur, que eran seres gigantes, igual que los polares y los hiperbóreos, seres gigantes de 12 metros. Luego de la Lemuria existió la Atlante, la raza Atlante. La raza lemur, pues su continente quedaba en lo que hoy se conoce como el Océano Pacífico. En esa época, la tierra del Océano Pacífico no estaba sumergida, sino que estaba elevada y había un continente allí. Luego de que desapareció la raza lemur, aparece la raza Atlante, y la raza Atlante, pues la zona donde existió, que es la Atlántida, es en el océano que hoy lleva su mismo nombre, el océano Atlántico, nos indica el maestro Samael. Después existió en nuestro planeta, o existe nosotros, la raza aria. La raza aria es la que habitamos los 5 continentes que actualmente están en el planeta, que emergieron. Próximamente, después de que esta raza aria perezca, porque ustedes saben que el libro de la Biblia habla de que va a haber un apocalipsis y todas las culturas religiosas dicen que vendrán cielos nuevos y tierras nuevas donde emanarán ríos de leche y de miel. Eso es algo que ninguna cultura niega, que nuestra raza aria se tiene que acabar, pues Dios sembrará en esas tierras nuevas y cielos nuevos a la raza coradí, que el maestro Samael nos ha explicado, y posteriormente la 7ª raza que debe existir en todo planeta será la raza liliputiense. Bueno, entonces, las 3 primeras razas, la raza polar, los hiperbóreos y la raza lemur, pues el maestro Samael dice que se hablaba un lenguaje divino. Luego, en la raza Atlante, el lenguaje que se hablaba es el Wata, así como está escrito ahí, Wata. Ese era el lenguaje de la raza Atlante. Recordemos que la raza Atlante era la mezcla entre gigantes y personas de nuestra estatura, a diferencia de la raza Lemur y las anteriores, que son puros seres gigantes. Entonces, el lenguaje que se hablaba era el Wata. Entonces, la raza aria, que es nuestra raza actual, se inició con el Wata, que lo heredamos de la Atlántida, en el sánscrito, y el sánscrito a su vez de allí se derivó el griego, que el griego es la unión del sánscrito y el sufi. El sufi es de la zona de lo que hoy se llama Pakistán, de aquellos que se llaman los derwiches, que originalmente son culturas muy espirituales. Del Wata, de origen atlante, se originó el hebreo y el chino. Entonces, el Wata es una lengua atlante primitiva, donde se derivan estas otras 3, y a la vez se derivan el griego. Pero eso simplemente lo colocamos aquí como ejemplo, porque de todas maneras, del sánscrito, del hebreo, del chino, también han habido derivaciones, pero la pureza de las lenguas que hay en el planeta se mantiene cuando vienen directamente de los atlantes primitivos. Vamos a ver un poquito más para explicar. Bueno, entonces, habíamos hablado de que son 7 razas y que nosotros somos la 5ª raza, la raza aria, que fue después de los atlantes. Entonces, el maestro Samael nos dice que cada raza tiene 7 subrazas. 7 subrazas tiene cada raza. Entonces, vamos a verlas y vamos a ver cómo se desarrolló o qué lenguaje es el que se desarrolló en esa subraza, porque ya vimos qué lenguajes se han desarrollado en las razas. Ahora, eso cómo evolucionó ya en nuestra raza aria, hasta llegar a nuestros días.
La raza aria empezó en la meseta central del Tíbet, por ahí, por el desierto de Gobi. Posteriormente de que se desarrollara esa humanidad allá, pasó a la India con los Vedas. Luego se desarrolló Babilonia, Caldea, Egipto. Y en conferencias anteriores de antropología gnóstica que se han dado aquí en Gnosis Perú, pues se ha aclarado que antes de los babilonios, de los caldeos de Egipto, han existido otras culturas, que es la cultura hindú. Entonces, los sumerios son de esa época, de la Babilonia. Y la antropología moderna dice que, o oficial, dice que no, que los sumerios son la primera civilización que existió. Pues verdaderamente no es así. Antes de los sumerios existieron los Vedas en la India. Y antes de los Vedas existió la humanidad de la meseta del Tíbet, que eso equivale a más de 4000 años antes de los sumerios. Posteriormente a Babilonia, Caldea, Egipto, sumerios, se desarrolló Grecia y Roma como la cuarta subraza. Posteriormente en Europa, anglosajona y teutona, se desarrolló esa humanidad. Pasa luego al desarrollo de la humanidad hacia América como la sexta subraza. Y la séptima subraza pues se está desarrollando en Estados Unidos. ¿Cómo se desarrollan esas subrazas? En la mezcla de las personas que la conforman. Acordémonos que siempre ha habido invasiones de tropas extranjeras. Y si vemos, ha sido en ese mismo orden en que se nombraron las 7 subrazas, en ese mismo orden han sido las invasiones. O sea que como todo en la naturaleza nace, crece, se multiplica, llega a su máximo esplendor y luego decrece y muere, pues cada una de esas subrazas le sucedió lo mismo y pasa a colonizar a otros pueblos, y esos pueblos entonces se desarrollan y así sucesivamente, y el pueblo anterior empieza a decaer, porque es una ley de la naturaleza. Entonces, aquí en América se desarrolló la sexta subraza cuando vinieron los españoles. Todo eso nos explica el maestro Samael. Como les digo, pueden ir a los libros de antropología gnóstica. Bueno, entonces, ¿qué idioma se hablaba en la meseta del Tíbet? El chino y el naga maya, dice el maestro Samael. En la India se hablaba el sánscrito. Claro, estamos nombrando la lengua principal creada por Dios, como dijimos hace unas diapositivas atrás. En Babilonia, Caldea, Egipto y los sumerios, por ejemplo, se hablaba el sufi, el hebreo y el copto. En Grecia y Roma, pues el griego, el latín. Entonces, todas estas lenguas que estamos nombrando son tan sagradas que por eso eran de uso sacerdotal. Por ejemplo, Jesús el Cristo hablaba el copto, el naga maya, eso es lo que él hablaba. En la cultura hindú, el sánscrito es donde se encuentran escritos, con la lengua que se encuentra escrita, toda la literatura sagrada. Y como ustedes saben, cuando empezó el cristianismo a desarrollarse hacia el occidente del planeta, todo el vocabulario sagrado sacerdotal era en latín. E incluso hasta hace poco, todas las misas eran en latín. Con el tiempo, pues, por el mismo degenero de la humanidad, que ya no estudiaba el latín, no estudiábamos, entonces se pasa al castellano, al español. Los anglosajones y teutones hablaban las lenguas célticas, y en América las lenguas sagradas eran la lengua maya, el aymara, el quechua, por ejemplo, el quechua viene del aymara. Son ejemplos de las lenguas que se hablaban aquí
en América. Entonces, cada subraza ha tenido una lengua propia que se desarrolla precisamente como herencia de la Atlántida. Y desde que sea herencia de la Atlántida, se pasa como una lengua de tipo superior, porque todas estas subrazas son planes divinos y cada evento no sucede adrede, sino que tiene una dirección. Y en Estados Unidos, los piel rojas o apaches hablan la lengua apacheana. Es una lengua, la lengua de los apaches viene de los piel rojas, que es un pueblo que viene de la Atlántida. De allí sale el lenguaje de los apaches. Entonces, como vemos, todas las lenguas que han existido y que existen aún sagradas son estas, y que muchas se siguen usando, algunas ya se están perdiendo, y que su origen es Atlante, y que la Atlántida existió hace aproximadamente 25.000 años. Ellos nos han heredado ese lenguaje sagrado. Bueno, entonces, ¿dónde va, en qué influye la lengua sagrada en la humanidad? Pues influye mucho en la forma como se articula. Por ejemplo, entre menos articulación, ¿sí?, menos vocalización, menos fonética tenga una lengua, más degenerada se vuelve. Y eso ocurre precisamente proporcionalmente al degenero de la persona. Por ejemplo, hay personas que no pronuncian la palabra completa, y ahora vamos a ver unos ejemplos. Uno debe articular las palabras adecuadamente para que su sonido sea el adecuado. Nosotros, las personas, somos un instrumento, una lira, y esa lira tiene que estar afinada para que dé su tono y suene armónicamente. Cuando nosotros hablamos desafinadamente, desarmónicamente, entonces esa lira es rota, como la lira de Orfeo que se rompió, que es el simbolismo precisamente de ese tema que estamos hablando ahora. Entonces, cuando se rompe la lira de Orfeo es porque la persona no articula bien y no usa los sonidos adecuadamente, teniendo en cuenta que el sonido es sagrado, porque en el principio era el verbo, que es sonido, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que la palabra es sagrada, porque Dios nos la heredó y Dios no la usa para decir mentiras ni para destruir. Dios la usa para construir. ¿Dónde se gesta la palabra? En la laringe. Por eso la laringe es un útero, dice el maestro Samael, donde se gestan, donde se crean las palabras. Y si nosotros decimos palabras inarmónicas, ¿qué tipo de gestación o qué tipo de creaciones podemos estar haciendo? Entonces, la I, ahí vemos en el gráfico que la I va hacia adelante y la E va con un movimiento hacia abajo de la lengua. La O es como si fuera un movimiento de la boca hacia atrás. O. La U es como hacia atrás, hacia arriba, como lo muestra el gráfico. U. Y la A es abriendo toda la boca. A. Entonces, cuando nosotros somos comparados como un instrumento que debe tocar su nota, es porque nosotros con nuestras cuerdas vocales debemos hacer un sabio uso de la palabra.
Pero la palabra hoy en día ha degenerado tanto que incluso hoy en día es necesario ir a la notaría para poder demostrar que el negocio se va a llevar a cabo, por ejemplo. Ya no se confía en la palabra como en épocas antiguas, cuando la palabra era ley y la palabra se cumplía. Hoy en día no, toca ir a donde el notario. Entonces la palabra ha perdido valor. La palabra no le damos el respeto adecuado y entonces la usamos, creamos palabras que en vez de ayudarnos nos perjudican, porque las palabras crean. Lo que uno diga, eso se crea. Entre más energía tenga una persona, las cosas más se cristalizan. Entonces, para que nosotros podamos utilizar la lengua sagrada que es creada por Dios, tenemos que vocalizar adecuadamente, articular las palabras correctamente y no degenerar. Más adelante vamos a ver unos ejemplos del degenero que se tiene en las palabras. Entonces, habíamos hablado de la Lemuria. En la Lemuria, las letras son consideradas sagradas. El abecedario en la Lemuria tenía 300 consonantes y 51 vocales. Mire cómo nosotros en esta época hemos degenerado que existen menos de 30 consonantes y solo 5 vocales. ¿Qué quiere decir? Que nuestra articulación ha degenerado. La fonética, los sonidos cada vez son más deficientes. Y es precisamente porque deficiente nos hemos vuelto nosotros con el respeto que le tenemos que tener al uso de la palabra. Entonces ahí vemos una imagen de la Lemuria. Bueno, esa es una imagen de la Atlántida, donde está el gigante con personas que son de estatura como la de nosotros, que eso era época de la Atlántida, dice el maestro Samael. En la Lemuria todos eran gigantes. Vamos a ver el sánscrito. El sánscrito, que es en la India, ¿sí? Una subraza, la anterior era una raza, una subraza de la raza aria en la India, se hablaba el lenguaje sagrado del sánscrito. Vamos a ver unos ejemplos que hoy en día todavía perduran de palabras sagradas. Maituna, que para nuestra lengua de hoy en día es el acto sexual sin mancilla. Manas es la mente. Existe el manas superior y el manas inferior. Sat, el ser. Chit, la conciencia. Esas son palabras del sánscrito, son palabras sagradas. Es más sagrado decir chit que decir conciencia, porque nuestro castellano, nuestro español está muy degenerado, y el sánscrito es una lengua más sagrada, es original. Ananda, que traduce a nuestra lengua actual la felicidad. Asana, que es la posición cuando vamos a meditar, por ejemplo, es una asana. Dharana, concentración, otra palabra sánscrita. Samadhi es la meditación en sí. Karma, castigo. Otra palabra del sánscrito es dharma, que significa premio. Entonces ahí vemos palabras sagradas, esas que están escritas. Por eso es que si uno hablara en lenguaje sagrado, las cosas se le cristalizarían mejor. Pero si uno es una persona que mantiene diciendo mentiras, haciendo mal uso de la palabra, gestando malas palabras, pues malas cosas le tienen que llegar. ¿Sí? No progresa en la salud, no progresa en el dinero y no progresa en el amor. Después la persona está preguntando, ¿por qué no triunfo en la salud, el dinero y el amor?
y va en que las palabras que usa son degeneradas. Por ejemplo, hay personas que se saben el Padre Nuestro del borracho, ¿sí? Ustedes saben que por ahí en lo popular existe el Padre Nuestro del borracho. Eso es un degenero del Padre Nuestro que nos enseñó nuestro Señor el Cristo. Entonces la gente se burla del Padre Nuestro. El día que digan el Padre Nuestro pidiéndole algo a Dios, es seguro que las cosas ni siquiera se le cristalizarán, ¿sí? Entonces, empezando por mí, ahora toca pronunciar bien. Ni siquiera se cristalizan correctamente. Bueno, entonces ahí vemos palabras sagradas del sánscrito que aún no se han perdido, pero que con el paso del tiempo se pueden perder, pero que no deberíamos de dejarlas perder. El sánscrito ha durado hasta nuestra época y ya va para más de 6.000 años. ¿Por qué? ¿Por qué ha durado tanto? Porque existen normas gramaticales en la India que exigen que cuando se presente un documento escrito tiene que mantenerse la gramática de hace 6.000 años. Entonces, por eso se mantiene ese lenguaje sagrado. En cambio, nuestras lenguas modernas, por ejemplo, hoy en día, alguien va a leer, por ejemplo, los libros de Shakespeare y ese lenguaje es todo complicado. No se entiende para nuestra modernidad, porque hemos evolucionado desde que se hizo las obras de Shakespeare a nuestra época. Entonces, ¿cómo será algo tan cercano que ya no lo entendemos? O cuando se lee, por ejemplo, las profecías de Nostradamus. Necesitamos personas que nos traten de explicar, porque a nuestra lengua no entendemos. Claro, las profecías de Nostradamus también tienen mucho simbolismo, ¿no? Pero, ¿cómo será la Biblia original, la Biblia hebraica? Si se llama hebraica es porque es de los hebreos. Entonces, ¿será que cuando la leemos en castellano la Biblia va a decir lo mismo? No, porque por ejemplo el nombre de Dios en hebreo es Yod-He-Vau-He. ¿Sí ven? Entonces es más sagrado decir Yod-He-Vau-He que Jehová, porque las personas con el tiempo evolucionamos el lenguaje, pero no para bien. O sea, no lo evolucionamos, lo involucionamos, porque no es la palabra original con la que se escribió la Biblia hebraica. La palabra original fue Yod-He-Vau-He. Incluso en una Biblia de nuestra lengua en castellano o español dice Jehová, en otras dice Dios y en otras dice Yahvé, porque Yahvé se confundió con Yod-He-Vau-He, que Yod es hombre, He es mujer, Vau es el órgano sexual masculino y He el órgano sexual femenino. Yod-He-Vau-He. Entonces se está hablando de un hermafrodita. Dios en su origen es hermafrodita y a nosotros en nuestra cultura occidental nos lo presentan como macho, a Dios. No siempre nos lo dibujan a Jehová, a Dios He-Vau-He, nos lo dibujan, nos lo presentan como un señor de barba, o sea, macho. Entonces, fijémonos que cuando Dios creó al hombre al principio, hombre y varón, mujer y varón, varón y mujer los creó. Y luego fue la separación de los sexos, porque la mujer estaba dentro de Adán y se llamó Eva. ¿Sí ven? Entonces, quiere decir que si hubo separación de sexos, quiere decir que esa humanidad de esa época era hermafrodita porque fue creada por Dios a imagen y semejanza. Entonces, por eso es que en nuestra cultura occidental hay tanta confusión acerca de la religiosidad.
porque las palabras han sido tergiversadas y no existe el vocabulario sagrado con el que se debe hablar para hablar de Dios. Y por eso tenemos que estudiar la gnosis para que podamos nosotros aclarar tantos conocimientos que hay en el mundo. Hay personas que dicen que la gnosis es una recopilación de información de una cultura, de otra, de los budistas, de los hindúes, de los mayas, de los incas, de todas partes. Pues claro que sí, porque todo lo que está en esas culturas es lo mismo, escrito en diferentes letras sagradas. ¿Y por qué se estudia esas culturas en la gnosis? Porque vamos al lenguaje divino, al lenguaje original con el que fue creada la religión de todas las culturas, que la religión más exaltada es la verdad. Pero en su derivación existen las diferentes culturas religiosas. Entonces, por eso es que la gente confunde que la gnosis es una copia de muchas religiones. No, porque muchas religiones solo es una religión cuando vamos al trasfondo de ellas. Más bien, para que aparezca las diferentes culturas religiosas, la persona tiene que estudiar gnosis, para que de ella salga la religión. Pero bueno, eso lo entenderemos pues estudiando la gnosis. Los invitamos a los cursos de gnosis. Aquí en la parte de abajo del video hay un enlace de inscripción. O si no, entran a gnosisperú.org y allí se inscriben. Bueno, entonces ya vemos cómo nuestra religión actual está muy degenerada porque no se usa el vocabulario original con el que fue escrito, por ejemplo, la Biblia hebrea, que es un lenguaje divino. El sánscrito también es un lenguaje divino. El maya es un lenguaje de origen atlante también. Es la herencia que los atlantes nos dejaron. Incluso el Cristo hablaba maya. Y el lenguaje maya, que es de Centroamérica, y el lenguaje naga maya, que es de Asia, del Tíbet, son similares, dice el maestro Samael. Hay una frase que dijo el Cristo cuando estaba crucificado. Es Eli, Eli, lama sabactani, que dice el maestro Samael, que traduce a nuestra lengua actual: ahora me hundiré en la prealba de tu presencia. Esa frase que dijo el Cristo es maya. Entonces fíjense cómo las personas que están espiritualmente exaltadas conocen todos los misterios del planeta, no de un sector. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas han despertado todas sus capacidades espirituales. Entonces ahí vemos un ejemplo de una frase en maya que es un vocabulario sacerdotal, sagrado. Hoy en día, ¿qué hablan los mayas allá en Centroamérica? ¿O sus descendientes actuales? Pues hablan castellano, español. Y por ahí, en algunas culturas indígenas, pues bueno, todavía se habla el maya. ¿Sí? Pero está desapareciendo. Ahora, en Europa, las culturas anglosajonas y las teutonas, ellos nos dejaron las runas. Las runas son posiciones sagradas que representan el alfabeto sagrado. Porque así como para los lemures el alfabeto es sagrado, para nosotros también debería de ser sagrado en las posiciones que nosotros tomamos. Una posición sagrada, por ejemplo, es arrodillarse, que significa humildad, porque hay unos vórtices energéticos en nuestro cuerpo y eso es lo que representa. Entonces, si arrodillarse es un símbolo de humillarse ante la divinidad, entonces el resto de letras que están creadas por Dios en el alfabeto también son sagradas, porque Dios solo crea cosas sagradas. Así que si nosotros tomamos la posición del abecedario sagrado que Dios creó, que las culturas de Europa le llamaban runas, pues nosotros podemos hacer runas para hablar con Dios. Por ejemplo, existe la runa Fa. Eso lo buscan en los libros gnósticos, o vamos a las conferencias de gnosis que se dan en cada ciudad y allá le van a enseñar la runa Fa, que es para despertar conciencia.
Entonces veamos que nosotros tenemos que informarnos muy bien acerca del uso del verbo, de la palabra. Miremos cómo estamos de degenerados. Miren, realmente no existe evolución de la raza humana, existe involución. Miremos esta caricatura. Dice el hombre de polo, de buzo, de camisa verde, dice, ¿sobre qué trata el curso y cuánto cuesta? Pero miren, en la parte superior está el letrero que dice, gratis curso de lectura comprensiva. Entonces, si está el letrero, ¿por qué su mente está tan degenerada que necesita volver a preguntar lo que ya le están diciendo? Eso pasa mucho, personas que les explican algo, pero después están preguntando lo mismo. Hay un letrero que dice que vale 20 soles el kilo, y lo mira y dice, ¿ya cómo el kilo? Eso ya indica que es una mente degenerada, que está decayendo. Vamos a ver el lenguaje degenerado que hoy en día se usa. Por ejemplo, las abreviaturas de los nombres. Fernando, por ejemplo, por Fercho. Mañana te va. En vez de decirle mañana te vas con la S, ¿no? O sea, ahí ya no está la S. Yo voy a romperte el corazón, ¿cierto? Ahí está omitiendo palabras, letras. Yo voy a romperte el corazón. Eso dice una canción de esas modernas que hay ahora, que ustedes fácil encuentran porque las emisoras es lo que más proliferan ahora, las canciones que presentan lenguaje que no es evolucionado. Entonces, ¿qué están aprendiendo nuestros jóvenes? Pues realmente no es que vayan a desarrollar un lenguaje de tipo superior, ni que se desarrollen espiritualmente, porque el lenguaje que usan es muy alejado de lo espiritual, es más creación humana. Algunos otros ejemplos: no te enamores de mí, ¿sí? No te enamores de mí, sería lo correcto. Me la voy a llevar toda. Lo correcto es, me la voy a llevar toda. Tú eres una belleza. Es una forma incompleta de hablar. Lo correcto es decir, tú eres una belleza. Ahora, qué bonito sería cuando se hablara en sánscrito, ¿no? ¿Cómo se dirá tú eres una belleza en sánscrito? Eso sería más hermoso y más armónico, porque aún así el castellano pues está degenerado. Eso es lo que no une. ¿Sí ve? Eso es lo que no une. En vez de decir eso es lo que nos une, los viernes y los lunes. Lo correcto es los viernes y los lunes. Para que todo el mundo vea. Lo correcto es para que todo el mundo vea. Todos ya saben quién es. En vez de decir todos ya saben quién es, nos dormimos a las 10. En vez de decir nos dormimos a las 10. Empezamos a la 1 y terminamos a las 3. Bueno, entonces, la idea no es, digamos, fortalecer ese vocabulario descompuesto, sino que debemos fortalecer el vocabulario sagrado. Los incas con el aymara, los mayas o centroamericanos con el maya, y así cada cultura. ¿Por qué se pierde la lengua de un pueblo? Por las diferentes invasiones que hay. ¿Y sabe qué pasa? Que los que invaden no es que sean personas muy religiosas o muy... Claro, pueden ser religiosos, pero también existe la religión degenerada. Entonces, ¿qué van a transmitir? Degenero. Si ya estamos viendo que la misma Biblia hebraica casi que es un libro muerto, porque verdaderamente si es Biblia hebraica debería de venir en hebreo. Entonces, si fue traducida, ¿quién la tradujo? ¿Será que la tradujo literalmente? Entonces, hay palabras que fueron cambiadas a conveniencia o a entendimiento del traductor, no a entendimiento de Dios, quien es el que crea la Biblia. Entonces, fijémonos cómo en las invasiones se degenera un pueblo porque los que invaden son degenerados. ¿Por qué se pierde la lengua de un pueblo? Porque tenemos ego. Los egos son los que nos hacen perder el verdadero sentido de las palabras. Porque un yo lujurioso ya se quiere aprender una canción
de un artista famoso de reggaetón y esa persona, su vocabulario es descompuesto. Si una persona, por ejemplo, está perezosa, ya no quiere pronunciar la S, ya dice vámonos para la casa, o vámonos para la casa, en vez de decir vámonos para la casa. Eso es pereza para hablar, es un yo. Entonces tenemos que corregirnos en nuestra forma de hablar y eliminar esos egos. ¿Qué dice el maestro Samael? Ya para ir terminando. Dice el maestro Samael, un perro tiene un olfato mejor que el que podemos tener nosotros. Con el olfato puede seguir las huellas de su amo. El águila puede percibir una lagartija a miles de metros de altura y precipitarse desde lo alto para atraparla. Hay criaturas animales cuyos logros espirituales, cuyos logros del ser, son mejores que los nuestros. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces, fijémonos que los animales tienen mejores sentidos que nosotros, desarrollados. Es muy probable que el lenguaje también, porque existe comportamiento de los animales y de acuerdo al comportamiento se interpretan mensajes. Y el lenguaje es el mismo en todos los animales. O sea que ellos tienen un lenguaje más universal que nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la boa de África se comporta igual que la boa de Amazonas en la forma de apretar su presa para sacrificarla y comérsela, tragársela. Entonces, en cambio, las personas, si cambiamos, viajamos de un país a otro y ya estamos perdidos, no sabemos qué dice. Entonces nos vamos para Centroamérica, entonces ya tiene otro nombre la comida. Nos venimos para Perú, ya tiene otro nombre la comida, los comportamientos. Entonces es el degenero que hay. Bueno, entonces hoy en día pues se usan pocas consonantes y vocales, demostrando ese degenero que hay, que no hacen sonar la lira de Orfeo, que es nuestras cuerdas vocales en nuestro cuerpo, ya no suena bien esa lira. ¿Y por qué? Porque hay pocas consonantes y vocales, o sea que somos un instrumento ya que no suena bien. Si antes teníamos 6 cuerdas como la guitarra, ahora solo tenemos 2 cuerdas. Es un instrumento más defectuoso. Así somos las personas por el ego. Los arqueólogos se hayan visto en apuros para articular consonantes y vocales encontradas en ciertas piezas arqueológicas antiguas. El idioma chino es de lo más rico que hay en sonidos de la antigüedad. Muchos afirman que los idiomas más difíciles de aprender son el chino y el español, porque son los idiomas que más contienen palabras, sonidos, y hay varias palabras para decir una sola cosa. ¿Sí ven? Entonces, todavía hay riqueza en ese contenido, pero igual hay mucho degenero, porque mucho de ese contenido no son palabras sagradas, porque no es de un vocabulario creado por Dios, sino de un vocabulario que heredamos de vocabularios creados por los humanos, y el humano no crea el vocabulario sagrado. Bueno, entonces vamos terminando con la práctica. La práctica que se deja es vocalizar. Todos los días, 1 hora, vamos a vocalizar los mantras sagrados para que volvamos a recuperar esa conexión con Dios mediante el uso adecuado de la palabra. Porque quien se conecta con Dios para poderse conectar, tiene que vibrar a la misma nota que Dios está. Y la vibración es sonido. Y el sonido se genera con la laringe creadora de sonidos. En vez de usarlo para decir malas palabras, usémoslo para conectarnos con Dios. La letra I desarrolla el chakra frontal. La letra E desarrolla el chakra laringio. La letra O desarrolla el chakra del corazón. La letra U desarrolla el chakra del plexo solar en el ombligo. La letra A desarrolla el chakra de la base de los pulmones.
La letra M en los varones desarrolla el chakra prostático y en las mujeres el chakra del útero. Y la letra S desarrolla el chakra del coxis. Si nosotros vocalizamos esas letras, estaremos usando en la lengua sagrada de Dios y nos conectaremos con Dios. Entonces, la Gnosis es esa escuela que recupera toda la información sagrada que hay en las diferentes culturas. Por eso, la Gnosis habla del budismo, habla del hinduismo, habla de los mayas, habla de los incas, habla del cristianismo, porque de cada cultura hay que rescatar lo importante para que todos volvamos a Dios, que en el fondo es lo mismo. Así sea de diferente cultura, Dios es el mismo. El Sacratísimo Espíritu Santo puede recibir diferentes nombres en diferentes culturas, pero es el mismo. Dios, entonces la Gnosis es una sola. Entonces, la I, la E, la O, la U, la A, la M y la S son 7 vocales que usamos actualmente en nuestra cultura. Pero imagínense, los lemures tenían 51 vocales. Era un vocabulario más rico para hablar. Y nuestro vocabulario es pobre. Menos sonidos, menos fonología, menos consonantes. Entonces, ¿cómo se pronuncia la I? Tomamos aire, llenamos los pulmones y pronunciamos la I de manera constante, sin bajar la voz. Luego la E. Tomamos aire. La O. La U. Cada vez que pronunciamos una letra nos concentramos en ese chakra. La A nos concentramos en la base de los pulmones. Con la M nos concentramos en la próstata del varón y la mujer en el útero. Esa letra M se pronuncia como el burgir del buey. La M está muy relacionada con los partos. Por eso cuando la mujer puja, ella dice la M. ¿Sí? Entonces fíjese que está relacionado. La S activa el chakra del coxis y nos concentramos en el coxis pronunciando la S como suena el cascabel de la serpiente cascabel. Esa es la práctica que queda para que la hagamos en nuestras casas. Entonces, vamos a finalizar leyendo estos versículos de la Biblia que dicen así. Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, fíjense que ahí dice que creen en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? Pues no es decir simplemente yo creo, porque la fe son obras. Es hacer la obra. ¿Cuál es el nombre de Dios? El verbo, porque Dios es el verbo. ¿Cómo hace uno para que Dios llegue a uno? Pues hay que vocalizar, poner en actividad el útero que está en la garganta, que es el que crea la palabra. Y así nos conectamos con Dios. No usemos la palabra para decir malas palabras.
porque nos conectamos con el diablo. Entonces, esta es la reflexión que le dejamos, ahí queda la práctica y los esperamos en los centros gnósticos para que sigamos estudiando la gnosis. La gnosis es la mejor elección que puede hacer una persona que quiere superarse. Más que un curso de coaching. Un curso de coaching solo le permite a la persona programar su mente, pero un curso de gnosis, que es gratis, le permite a la persona llegar a niveles superiores a la mente, que es el espíritu. Desarrollar su espíritu, no desarrollar su mente. La mente debe estar al servicio del espíritu. Quien quiere buscar lo material, primero busque lo espiritual, que lo demás viene por añadidura. Todos los grandes enviados, como Krishna, Buda, Moisés, Jesús, Quetzalcóatl, todos esos grandes enviados de Dios vienen a explicarnos lo mismo en otras palabras, pero es lo mismo. Bueno, entonces los esperamos en los centros gnósticos. Las direcciones las pueden encontrar en gnosisperú.org. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos para una próxima conferencia.